nosotros comenzamos a hablar sobre la teología de la prosperidad. ¿Por qué es falso el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué es un falso evangelio el evangelio de la prosperidad? Hoy vamos a compartir la segunda parte. La semana pasada, aprendimos sobre cuáles son las proposiciones, cuáles son las premisas del evangelio de la prosperidad. También hablamos un poco de qué es el evangelio de la prosperidad. Pero hoy queremos aprender un poco sobre cuál es la historia del evangelio de la prosperidad, de dónde salió, quién se lo inventó, cuándo comenzó esto, cómo comenzó a ocurrir, de dónde sacaron todas estas cosas que se enseñan, que se propagan con el evangelio de la prosperidad. Le interesa saber, quiere saber de dónde viene todo esto, la historia, para tener argumentos lógicos, para tener argumentos de por qué es este evangelio de la prosperidad, cuándo surgió, de dónde salió, quién lo inventó, por qué existe un evangelio de la prosperidad. Entonces vamos a ocuparnos hoy un poquito de la historia y el desarrollo del falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, cómo surgió, cómo se desarrolló, cómo surgió el evangelio de la prosperidad. Usted va a comprender la idea, la esencia de qué es esto y por qué hace tanto daño al mundo evangélico. Entonces, el falso evangelio de la prosperidad, cómo surgió y cómo se desarrolló. En los Estados Unidos, en el siglo XIX y XX, surgen varias corrientes filosóficas. Corrientes filosóficas tales como el trascendentalismo, la metafísica y el mesmerismo. ¿Qué es el trascendentalismo? ¿Qué es la metafísica? ¿Qué es el mesmerismo? Lo vamos a comprender bien, porque estas corrientes filosóficas fueron fundamentales para entender cómo surgió una corriente filosófica, cómo más tarde surgió una corriente filosófica que llamaron el Nuevo Pensamiento. Siglo XIX, principio del siglo XX, les repito para que podamos entender, las corrientes filosóficas tales como el trascendentalismo, el mesmerismo y la metafísica sirvieron como influencias para el surgimiento de un movimiento que se llamó, una corriente de pensamiento que se llamó Nuevo Pensamiento. Y este nuevo pensamiento fue la influencia directa para la teología o falso evangelio de la prosperidad. Es decir, si entendemos el contexto histórico, político, religioso, cultural de los Estados Unidos del siglo XIX y XX, vamos a entender por qué surgieron corrientes filosóficas y religiosas como el trascendentalismo, la metafísica y el mesmerismo, y cómo éstas dieron surgimiento a una corriente llamada Nuevo Pensamiento, y cómo esta corriente del Nuevo Pensamiento fue la que sirvió de alimento, la que nutrió, la que sirvió de inspiración a la teología de la prosperidad o falso evangelio de la prosperidad. Bueno, pero lo vamos a ver ahora. Solo quiero que cuando vayamos leyendo ustedes puedan entender esto. El surgimiento de todas estas corrientes filosóficas fueron propiciadas, como les dije, por el contexto político, económico, cultural de los Estados Unidos de América. Todo el mundo quiere, o mucha gente quiere parecerse a la cultura, o mucha gente quiere tener una cultura parecida a la cultura estadounidense. Mucha gente quiere tener un estilo de vida parecido a ellos, el famoso sueño americano. Bueno, los Estados Unidos tienen una mentalidad diferente a la de nuestros países, hermano. Estados Unidos tiene una mentalidad que cuando usted la comprende, va a comprender el evangelio que nos llegó de allá, porque de allá nos evangelizaron. Acá estaba el catolicismo y el evangelio, o los que vinieron a evangelizar, gracias a Dios por ellos, fueron casi todos misioneros norteamericanos. Imagínense entonces, entre todas las tradiciones del catolicismo, súmenle los errores que podían haber traído luego las corrientes que habían influido a los predicadores o evangelistas que vinieron de los Estados Unidos. Por eso nos corresponde a nosotros hacer una limpieza, quitar del evangelio todo lo que es tradiciones, todo lo que es paganismo, todo lo que es satanismo, todo lo que es religiosidad que viene de la religión tradicional que vino de España, pero también quitar todas las equivocaciones que nos fueron importadas
desde la cultura norteamericana, porque la cultura norteamericana es fuerte, es una cultura de codicia, es una cultura de imperialismo, es una cultura de carroña, es una cultura de depredación. Dijera el comandante, huele a azufre, cuando se habla de los Estados Unidos. Como les dije, el surgimiento de todas estas corrientes filosóficas que ya mencionamos, ¿se acuerdan de alguna? Metafísica, trascendentalismo, mesmerismo, dieron lugar a una corriente filosófica y religiosa que fue el nuevo pensamiento, y este nuevo pensamiento dio lugar o sirvió de inspiración a la teología de la prosperidad. Entonces, pero el surgimiento de todas estas corrientes filosóficas surgieron propiciadas por ese contexto político, económico y cultural, y también religioso de los Estados Unidos de América. Y a continuación vamos a tratar de explorar algunos aspectos de este contexto. En Estados Unidos de América ocurrieron movimientos de reforma, en el siglo XIX, por ejemplo, como el movimiento abolicionista de la esclavitud, el movimiento por el derecho de las mujeres desde el siglo XIX, 1830, 1850, y estos movimientos buscaban un cambio importante, significativo en la sociedad norteamericana, y reflejaban una creencia de que estas luchas sociales, estos movimientos de reforma, reflejaron la creencia de que el pueblo pensaba, la sociedad pensaba que la realidad se podía transformar, que la realidad se podía mejorar, que el mundo donde vivimos se puede hacer mejor. Habían otras reformas, pero estas fueron importantes: la abolición de la esclavitud y el movimiento por el derecho de las mujeres. Bueno, en Estados Unidos ocurrió en esos siglos, siglo XIX y principio del XX, la expansión hacia el oeste. No sé si usted recuerda las películas del viejo oeste, del salvaje oeste, con pistoleros y con indios, indígenas, y todas son violentas, de muertes y asesinatos. Pues no es menos cierto que fue una época violenta para los Estados Unidos. Ocurrió esa expansión hacia el viejo oeste bajo un ideal patriótico. El problema no es que solamente los Estados Unidos es injerencista y es ambicioso, sino que Estados Unidos de América tiene la costumbre de justificar sus ambiciones en Dios, tiene la costumbre de justificar religiosamente sus ambiciones. Entonces, en esa expansión hacia el oeste, los Estados Unidos la hicieron bajo el contexto político y religioso de la idea del destino manifiesto. No sé si algún día has estado en una clase de historia donde se haya hablado de los Estados Unidos, pero esto es algo bien conocido para la historia de los Estados Unidos, esa expansión hacia el oeste bajo la idea del destino manifiesto. ¿Qué era el destino manifiesto? Es una creencia que surgió en los Estados Unidos durante el siglo XIX, que sostenía que el destino era evidente y que divinamente se les había ordenado la expansión hacia el oeste y ocupar toda la zona de América del Norte, todo lo que no era de ellos, todos los territorios que no eran de ellos hacia el norte. Esta idea implicaba una creencia de superioridad moral, de superioridad cultural de los estadounidenses. Quiere decir que en aquellos tiempos, no sé ahora, los norteamericanos se consideraban superiores a los mexicanos, a los indígenas, a nosotros. Y como se consideraban superiores, ellos creían que era evidente que el destino lo determinaba divinamente, que ellos tenían que expandirse hacia el norte y ocupar todos esos territorios. Así como era su derecho, según ellos, extender sus instituciones y sus valores a lo largo del continente. En otras palabras, los norteamericanos creían que tenían el permiso divino de expandirse y conquistar porque se consideraban superiores moralmente y se consideraban culturalmente superiores a los demás pueblos. ¿Será que todavía ellos tienen un poquito de eso hoy? Quitando a los creyentes, a los que de verdad aman a Dios, que tienen la posibilidad de cambiar, ¿usted cree esos se considerarán todavía superiores culturalmente y moralmente? ¿Se creerán la mejor nación del mundo? Tal vez cuando dicen Dios bendiga a los Estados Unidos de América solamente. Bueno, la creencia en el destino manifiesto comúnmente se asociaba con que eran excepcionales, con que ellos eran maravillosos, con que ellos eran fantásticos, increíbles, con que ellos eran estupendos, magníficos, excelentes, mejor que los demás. La idea era de que los Estados Unidos era una nación única y especial, con un papel único en la historia del mundo. Entonces,
supuestamente tenían el permiso divino para la expansión territorial hacia el oeste, lo que implicaba la ocupación y colonización de las nuevas tierras, a expensa de las poblaciones indígenas, a expensa de otras naciones que eran vecinas. México fue uno de los que más sufrió. En esa época era general la creencia en la providencia divina, sugiriendo que Dios los respaldaba y los guiaba en la expansión territorial de los Estados Unidos. Imagínense, ellos tenían la creencia generalizada en la sociedad, los políticos, en la nación en aquel entonces, de que era la providencia divina la que los respaldaba, que Dios los guiaba a la expansión, a exterminar a los indígenas, a hacer guerras injustas con los mexicanos. Este elemento religioso fortalecía la convicción de que la expansión era justa y que era moralmente correcta. Para ellos esto era una justificación. La idea del destino manifiesto sirvió como justificación ideológica para la expansión territorial, para el robo, para la anexión de las nuevas tierras, de los nuevos territorios, para las masacres, para asesinar, para desplazar territorios indígenas, para desplazar a México, para hacer tratados injustos, para hacer toda esa maldad. Ese era el discurso que legalizaba la adquisición de tierra y la creación de nuevos estados. Además, Estados Unidos lo hacía, según ellos, a favor del progreso y la civilización. Los indígenas estaban muy atrasados, los mexicanos también, y ellos querían llevar el progreso que tienen hoy. Los defensores del destino manifiesto sostenían que la expansión hacia el oeste era un proceso necesario para llevar a la civilización, para llevar el progreso y las instituciones democráticas a esas áreas menos desarrolladas. Qué buenos eran, ¿no? Además, según Estados Unidos, dijimos, lo hacía en favor del progreso y la civilización. Todo esto impactó en la política y en la retórica nacional, es decir, en los discursos. Todos los políticos hablaban de algo parecido, hablaban de lo mismo. Es decir, la idea del destino manifiesto, de que la providencia divina los llevaba a conquistar, a matar, a echar fuera a los pueblos, se manifestó e influyó en la política y en la oratoria nacional, en los discursos, especialmente en la década de 1840. Los discursos de los líderes políticos reflejaban la creencia del destino manifiesto, y también se reflejó cuando anexaron a Texas, cuando hicieron la anexión de Texas en la guerra México-estadounidense, en la expansión hacia el Pacífico. Aunque la idea del destino manifiesto fue un concepto influyente en la historia de los Estados Unidos, también generó críticas y debates, especialmente en relación con la justificación de la expansión y con el impacto que eso trajo a las poblaciones indígenas, a otras naciones como México. Hoy en día se examina y se critica como parte de la historia de la expansión estadounidense. Y aunque lo critican y lo examinan, siguen haciéndolo de una manera descarada y abusiva en el mundo completo. Ahora la guerra más bien es económica, aunque también hay guerras militares, de todo, usan cualquier medio. La creencia en la misión divina de los estadounidenses, de que era una misión divina de ellos, expandirse hacia el oeste y construir una sociedad ideal, también influyó en el pensamiento de la época. Es decir, ellos tenían esa idea. Los políticos la generalizaron, tenemos que expandirnos, Dios nos está respaldando, Dios nos está dando una orden divina de conquistar todos los territorios, de matar a los indígenas, de hacer guerra con los mexicanos y matarlos, ocupar el territorio y llevar el progreso hacia esos lugares. Eso se generalizó. Toda la nación empezó a pensar así, se generalizó, influyó en el pensamiento de la época. Esa expansión territorial alimentó el optimismo nacional, la idea de que una mejora personal y social era posible. Si vamos a conquistar los territorios, vamos a mejorar. Usted piensa, si consigo el contrato a la petrolera, voy a mejorar. Si me voy para Italia, voy a mejorar. Si me voy para los Estados Unidos, voy a mejorar. Pues bueno, ese pensamiento se generalizó de que iban a hacer la expansión, la estaban haciendo, entonces la vida de los norteamericanos iba a mejorar. Toda mejora personal y social eran posibles. Toda mejora personal y social por medios humanos era posible. Ponían de justificación a Dios, pero realmente era su codicia la que estaba enviándolos a hacer. ¿Cuánto más? Y si ellos decían que era Dios, yo siempre le digo a un hermano, Dios mata pastor. Viene alguien y me pide un consejo y yo le digo lo que yo pienso, pero si la persona empieza diciéndome, pastor, me dijo Dios que yo me fuera para Bogotá, me dijo Dios
que yo vendiera la casa. Me dijo Dios que yo me comprara un carro. Entonces, ¿para qué me viene a preguntar, hermano, si ya le dijo Dios? Si Dios le dijo, ¿qué puedo decir yo? Dios mata pastor. Y por eso mucha gente justifica lo que quiere hacer en Dios. Entonces alguien me dice, no, yo quiero comprar una triple camioneta con, qué sé yo, y pedir un préstamo. Hermano, los préstamos, pero es que Dios me dijo en un sueño, me acosté a dormir y soñé. Digo, hermano, si Dios le dijo, ¿para qué me pregunta? La gente se justifica en Dios y después viene a preguntarle a uno para que uno le acabe de confirmar lo que ya iba a hacer. Si Dios le dijo, hermano, a mí no me pregunte porque Dios es más que yo, por mucho. Entonces, para ellos, si además Dios supuestamente respalda que los norteamericanos son superiores y que deben conquistar y llevar la democracia, es porque debe ser verdad en la mente de ellos, justificados falsamente en la religión. Entonces, por toda esa expansión territorial que experimentaron, la expansión, vino entonces también la expansión económica. Claro, si robaron territorios, más territorios con más minas, con más recursos naturales, con más espacios para la siembra, obviamente hubo una expansión económica y también hubo una expansión de oportunidades, aparecieron muchas oportunidades. Oiga esto, que aquí es donde se empieza a tejer en la mentalidad norteamericana estas corrientes filosóficas que dieron lugar a la teología de la prosperidad. Entonces, durante el siglo XIX, los Estados Unidos experimentaron un rápido crecimiento económico. Claro, robando, ¿cómo no se crece? Rápidamente. Experimentaron un rápido crecimiento económico impulsado por la expansión hacia el oeste. Conquistaron territorio, ahora la explotación de recursos naturales, el desarrollo de la industria se aumentaba. Claro, también el trabajo de ellos. Esta expansión, como dije, generó nuevas oportunidades económicas, pero también dio lugar a nuevos desafíos, porque entonces se levantaron comunidades urbanas de trabajo, comunidades industriales, con condiciones laborales paupérrimas, deplorables, difíciles. Entonces vinieron más desafíos económicos, hubo una expansión económica, hubo un mayor número de oportunidades, pero también hubo un incremento de los desafíos sociales, situaciones difíciles por todas partes. Eso llevó a algo que quiero que entendamos ahora. Todo esto, sí, que los reformadores criticaron. Los reformadores querían un cambio social, consideraban las condiciones de los obreros opresivas y incluían críticas a las condiciones laborales y a las desigualdades económicas. Todo esto aumentó algo que es clave para entender la teología de la prosperidad. Aumentó el individualismo y la búsqueda espiritual. Aumentó el individualismo, pero también aumentó la búsqueda espiritual. Y como creo que es algo que está pasando hoy, imagínense aquí en nuestro contexto que el dólar empieza a subir, los impuestos empiezan a subir, la situación se pone difícil para todos, cada día hay más dificultad económica. Bueno, entonces encuentran bastante petróleo en la zona, empresas extranjeras ganan la licitación y empieza aquí la industria del petróleo. Por esa expansión económica hay nuevas oportunidades, pero no para todos. Es decir, de 15,000 habitantes que hay en este pueblo, tal vez esa empresa petrolera le dé trabajo a ¿cuántas personas? ¿A 1,000 personas? ¿A 1,500? ¿Se imagina la diferencia social? Todo el mundo ganando un mínimo 900,000 pesos, 1,000,000 al mes, y solo los trabajadores de esa empresa ganándose aproximadamente 3, 5, 10 millones. ¿Se imagina la diferencia? Ese aumento de oportunidades, por esa expansión económica local, ese aumento de oportunidades trae un individualismo. Pocas personas o un grupo de personas viven muy bien y la mayoría vive mal. Entonces las personas están buscando oportunidades, están haciendo lo que sea por entrar a trabajar en esa fábrica, en esa empresa petrolera. Pero también en aquellos que no han accedido a las oportunidades, en aquellos que están mal, crece la espiritualidad. Empiezan a orar, a pedir, ¿qué hay que hacer? ¿Dar diezmos? ¿Qué hay que hacer para cambiar mi vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Venga, ¿puedo dar primicias? ¿Puedo dar siembra y cosecha? ¿Será que si yo me arrodillo toda la noche encima de 2 chapas, encima de 2 puntillas, al otro día me dan un trabajo en la petrolera o tengo una oportunidad? ¿Qué tengo que hacer si me flagelo? Si voy subiendo de rodillas, yo quiero una oportunidad, ¿sí me hago entender? Con estos problemas socioeconómicos, con la expansión hacia el oeste, creció la industria, crecieron las oportunidades, pero también creció la situación difícil para la mayoría. Eso aumentó el individualismo y la búsqueda espiritual.
Entonces el crecimiento económico, las oportunidades generaron un espíritu de individualismo. Yo quiero progresar, yo quiero tener mi camioneta, yo quiero tener mi casa, quiero tener casas para arrendar y quiero pasar por ahí, por el pueblo en la camioneta y que todo el mundo vea que yo soy el don señor del pueblo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces creció el espíritu de individualismo, generó espíritu de individualismo, más en esa mentalidad norteamericana de conquista, de rapiña, de imperialismo y peor, justificándose en que Dios los estaba apoyando. La idea de que cada individuo podía alcanzar el éxito y mejorar su situación estaba arraigada en la mentalidad de la época. Este individualismo se reflejó en movimientos como el trascendentalismo, que apoyaba la idea de que la experiencia personal directa con lo divino y la autosuficiencia conducirían al éxito individual y a la mejora personal. Es decir, que decía el trascendentalismo, no tienes que depender de las instituciones, no tienes que depender de las iglesias que te hablan de Dios, que te están diciendo que la salvación es padecer o sufrir. No le hagas caso a las instituciones ortodoxas. Mira, tú puedes alcanzar el éxito individual si tú tienes una relación directa con lo divino, personal. Puedes mejorar tu vida personal, puedes mejorar tu situación personal. ¿Se imagina? Creo que me estoy haciendo entender, ¿sí? Bueno, por este deseo de mejorar personalmente, tener éxito personal, y para eso apoyarse en lo divino, apoyarse en algo espiritual, ocurrió en el contexto religioso en el siglo XIX en los Estados Unidos algo que lo llama la historia el segundo gran despertar. ¿Qué fue el segundo gran despertar en los Estados Unidos? Bueno, a principios del siglo XIX hubo un renacimiento religioso conocido como el segundo gran despertar. Este movimiento llevó a un aumento de la religiosidad, llevó a un énfasis en la experiencia personal y en la búsqueda de una conexión más directa con lo divino. Hubo una diversificación religiosa, surgieron muchos grupos diferentes, iglesias pequeñitas por todas partes con diferentes nombres, con diferentes pastores que no pertenecían a una institución reconocida o algo así. Entonces, esos diversos grupos religiosos fueron importantes porque se multiplicaron mucho, hubo muchos movimientos y cada uno de esos grupos buscaba una interpretación más personal, más directa con la espiritualidad, para darle éxito individual y mejorar la situación personal de cada uno. Según el contexto histórico, económico, cultural, ¿qué le ofrecían esos diversos grupos? Ese gran surgimiento de diversos grupos, esa diversificación religiosa, ¿qué ofrecían a la gente? Pues una interpretación más personal acerca de la espiritualidad para poderle dar éxito individual y mejorar la situación personal. Ya, en otras palabras, se hacía más énfasis en la mejora personal, en el éxito individual, que en la salvación eterna o que en la iglesia como grupo. Todas estas desigualdades sociales que sufría la mayoría eran en medio de una economía que crecía. El crecimiento de oportunidades trajeron a la sociedad la búsqueda de las mejoras personales, pero individualistas, claro. Usted ve que empezaban a trabajar el vecino en la petrolera y compró una camioneta en 3 meses. El otro vecino, el hijo se fue para Estados Unidos y tiene una casa y una camioneta. Y todo el mundo mejorando y usted viviendo de un mínimo y comiendo una comida no de gran calidad y sin un transporte. Y usted ve a todo el mundo mejorando. Hay expansión en la economía y usted no crece. Entonces, ¿qué trae eso? Un deseo personal pero individualista, una mejora personal pero individualista. Es decir, a pesar del crecimiento económico que dijimos, también hubo desigualdades muy grandes. Los movimientos de reforma, incluido el abolicionismo y la igualdad de la mujer, defendían el derecho y la justicia social, la igualdad. Y en respuesta a todas esas tensiones económicas y sociales de la época, esta proliferación religiosa, este segundo despertar, le ofreció a las masas una mejora personal, un éxito pero individual, porque el individualismo era alto. Todos estos contextos económicos, políticos, religiosos y culturales en los Estados Unidos durante el siglo XIX influyeron de manera significativa en el surgimiento de movimientos, corrientes religiosas y filosóficas en la época. Ya los mencionamos, los voy a volver a mencionar. Produjeron corrientes filosóficas y religiosas como el trascendentalismo, el mesmerismo, la metafísica, y estas corrientes influyeron en la corriente del nuevo pensamiento, en que surgiera y se alimentara la corriente del nuevo pensamiento. Y el nuevo pensamiento, más adelante, influyó en el surgimiento de la teología de la prosperidad. Ahora vamos a tratar de hablar de cada una de estas corrientes, de manera breve. ¿Para qué? Cuando usted vea qué eran esas corrientes filosóficas religiosas y qué pensaban, va a poder identificar lo que nos han tratado de enseñar en algunos
puntos del falso evangelio de la prosperidad. Lo que es falso del evangelio que nos ha llegado. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo brevemente. El trascendentalismo. Vamos a empezar por el trascendentalismo. ¿Qué es? El trascendentalismo fue un movimiento filosófico y literario que surgió en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en la década de 1830. Hay algunos puntos claves con los que podemos entender el trascendentalismo. Mire, las ideas fundamentales eran: los trascendentalistas creían en la importancia de la intuición. La intuición es la percepción, la visión, el conocimiento, la clarividencia, el discernimiento. La intuición. Ellos creían en la importancia de la intuición, la conexión con la naturaleza, la espiritualidad personal. Rechazaban la rigidez de las instituciones ortodoxas, instituciones tradicionales. Si había una iglesia ortodoxa y tradicional que predicaba una doctrina tradicional, el trascendentalista la rechazaba, abogando por una relación directa con el Creador. Y esa relación divina crecía a través de una experiencia interior, según ellos. ¿Qué más creían los trascendentalistas? Los trascendentalistas valoraban la autonomía individual y la expresión personal. Creían en la autorreflexión y la autoexploración como medios para alcanzar la verdad. Es decir, no tengo que ver la Biblia, no tengo que ver lo que me dice las instituciones religiosas, ortodoxas. Yo puedo sentarme en medio de la naturaleza, conectarme con la naturaleza, conmigo mismo, explorar mis pensamientos, intuir, visualizar y llegar a la realidad, a una comprensión espiritual, a una conexión espiritual profunda, a una comprensión profunda. ¿Qué más creían? Ellos veían la divinidad como presente en todas partes, incluyendo en la naturaleza y en el ser humano, en todo estaba Dios. Entonces, ellos creían en esa conexión. Si tú te conectabas con la naturaleza, te conectabas con Dios, porque Dios está en todas partes. Si te sentabas en un bosque a reflexionar, a sentir cómo los árboles te hablan y la naturaleza, podías llegar a verdades importantes, porque según ellos Dios estaba en todas partes. Creían esa conexión innata entre el individuo y la divinidad. Buscaban experimentar esa conexión a través de la reflexión, de la autocontemplación. Criticaban a las instituciones. Los trascendentalistas criticaban a todas las instituciones, a todas las iglesias, por así decirlo, por traerlo al contexto presente. Criticaban las instituciones sociales y religiosas de su tiempo, argumentando que las instituciones religiosas o iglesias limitaban la verdadera libertad de la gente y limitaban el crecimiento personal. Era como decir: no vaya a la iglesia, aquí, allí lo que enseñan lo atrasa. Si usted quiere prosperar y ser bendecido, venga a mi grupo, que allí nos vamos a poner a meditar y conectarnos con la naturaleza y encontrarnos con el Creador que está dentro de nosotros mismos. ¿Para qué va a la iglesia? Allí lo atrasan. Usted solo con nosotros aquí se sienta, medita y encuentra a Dios dentro de usted. Algo así quiero interpretar que era. Entonces buscaban la conexión divina directamente ellos por la contemplación y la reflexión. Criticaban a las instituciones, hacían más o menos los trascendentalistas. En resumen, el trascendentalismo fue un movimiento que buscaba la espiritualidad y la verdad a través de la experiencia personal y la conexión con la naturaleza, y criticaba a las instituciones que consideraban una limitante para el individuo. Este trascendentalismo surgió pues como más bien una respuesta a las tradiciones religiosas establecidas, que también no era que estuvieran del todo bien, y a la rigidez de las instituciones. Ellos defendían una conexión directa con lo divino sin tener que tener una relación con esas instituciones ortodoxas. Bueno, vamos a pasar a la metafísica. ¿Qué decían los defensores de la metafísica? ¿Qué buscaban los que practicaban la corriente de la metafísica? En sentido general, las corrientes metafísicas buscaban comprender la naturaleza fundamental de la realidad, que va más allá de lo que puede ser observado, que la naturaleza de la realidad va más allá de lo que puede ser visto con nuestros ojos, que va más allá de la materia, que va más allá de lo que puede ser experimentado físicamente y directamente. Entonces la metafísica habla de que para buscar comprender la naturaleza fundamental hay que ir más allá de la realidad, de lo que estamos viendo con nuestros ojos, de lo que puede ser observado y experimentado. La metafísica explora aspectos que van más allá de lo perceptible, de lo que se puede percibir por los sentidos, que va más allá de la realidad física, que no pueden ser abordados únicamente por métodos científicos, no se puede obtener en un laboratorio, no se puede meditar, va más allá de lo puramente físico o material. Las corrientes metafísicas buscan comprender lo que constituye la realidad. Por ejemplo, quieren saber sobre la existencia, sobre la casualidad y las relaciones entre la materia, la mente, muchas cosas. Buscan reflexionar sobre la naturaleza de todo lo que existe. La metafísica se preocupa por preguntas fundamentales sobre la existencia misma. Esto incluye cuestiones sobre por qué hay algo en medio de la nada,
cuál es la naturaleza del ser, la relación entre lo infinito y lo finito, se ocupaban de esas cosas. Pero quieren averiguar estas respuestas que según ellos están más allá del mundo físico, que van más allá de lo que se puede observar con la ciencia, quieren averiguar estas respuestas sin depender de la observación real, a diferencia de las ciencias prácticas que se basan en la observación y experimentación. Las corrientes metafísicas buscan respuestas a preguntas fundamentales mediante la razón, la lógica y la reflexión filosófica. En resumen, las corrientes metafísicas buscan comprender la realidad en un nivel más profundo, explorando aspectos que van más allá de la experiencia directa o de la observación empírica. Estas corrientes buscan respuestas a preguntas sobre la existencia, sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre la mente y el mundo, pero no en lo que se pueda investigar, sino en lo que va más allá de la realidad física que podemos ver. El mesmerismo es también conocido como el magnetismo animal. Fue propuesto por el alemán Franz Mesmer, por eso se le llama mesmerismo, porque fue un médico alemán, Franz Mesmer, el que trajo la teoría del mesmerismo, pero esto fue en el siglo XVIII. La teoría de Mesmer se basaba en el ideal de que todo animal y todo ser humano tiene un flujo de energía magnética invisible, que todo ser humano, que todo ser tiene un flujo invisible de energía que a menudo llamaban magnetismo animal. ¿Ha oído en estos tiempos frases como, uy, esa persona tiene una vibra, tiene un ambiente pesado, tiene una vibra pesada, esa persona tiene unas cargas negativas, cuando llega todo cambia? Bueno, algo así. Dice él que este magnetismo animal fluía del cuerpo de las personas y que el desequilibrio en el magnetismo animal era el que causaba las enfermedades y que podía ser corregido para restaurar la salud. Mesmer realizaba sesiones en las que a través de gestos, toques, a veces indebidos, ¿sí?, intentaba redistribuir y armonizar la energía magnética en los pacientes. Usaba imanes, usaba algo parecido a la hipnosis. Entonces él decía que de esta manera iba a arreglar el flujo magnético en las personas y lo iba a sanar. La comunidad científica lo cuestionó la validez del magnetismo animal y se le atribuyeron más bien efectos terapéuticos, más bien a la autosugestión que él hacía, a la sugestión y a la psicología que él hacía en esa hipnosis, que existiera un magnetismo real. En el siglo XIX ya el médico británico James Bright retomó algunas ideas de Mesmer y desarrolló la hipnosis. Quiere decir, a partir del mesmerismo desarrollaron aquel proceso psicológico que se llama hipnosis, que no requería esencialmente la existencia de un flujo magnético animal, pero la hipnosis en la psicología moderna tiene sus raíces en la práctica y la teoría del mesmerismo. El mesmerismo reflejaba lo que la gente quería. ¿Qué quería la gente? Una búsqueda espiritual que va más allá de las instituciones religiosas tradicionales y que estaba influenciada por la capacidad del individuo o persona para dar forma a la realidad. Es decir, las personas tienen la posibilidad de dar forma a la realidad, de intervenir en la salud y en lo que les rodea a través de ese influjo, a través de ese poder del magnetismo. Ellos se basaban en la idea de que la realidad iba más allá de lo material y que la realidad que nos rodea podía ser moldeada por la mente humana, que podíamos moldear la realidad que nos rodeaba. ¿Le suena algo de como declare su casa, declare su carro, declare su salud, véalo si usted lo visualiza, lo trae a la realidad? Por ahí vamos. Entonces el mesmerismo mostraba una búsqueda de un entendimiento más profundo de la realidad y la capacidad de influir en ella, y eso estaba alineado con la idea del mejoramiento personal que había en la sociedad. Es decir, ¿qué quería la sociedad? Mejorar, tener éxito, pero individualmente, no me importa los demás. Pues el mesmerismo se lo ofrece. Tenga, con esto, moldeando con la mente, con el magnetismo, con el poder de la mente, usted puede moldear la realidad. Entonces, por esto estaba alineado con el mejoramiento personal y social que tenían en la mentalidad general la sociedad de los Estados Unidos en ese momento. Y estas tres primeras corrientes, el mesmerismo, la metafísica y el trascendentalismo, dieron lugar a una posterior corriente o influyeron a que se desarrollara una corriente que le llamamos ya el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento ya se desarrolló a fines del siglo XIX y a principios del XX. Tomó elementos del trascendentalismo, de la metafísica y de otras corrientes. Enfatizaba la capacidad del individuo para moldear su destino mediante el pensamiento positivo, la capacidad de moldear el destino y el ambiente mediante la espiritualidad y la conexión directa con lo divino.
manifestaban la idea de que el pensamiento positivo y la fe podían conducir a la mejora personal, incluso en un contexto económico difícil, en una situación desafiante, está difícil para todo el mundo, pero usted puede moldear la realidad con el pensamiento positivo, con la mente positiva. Se le parece, está difícil para todo el mundo, pero si usted cree y usted trae una ofrenda, si usted diezma, va a cambiar la realidad, usted va a vivir diferente, va a tener carro, casa, beca. Todo esto, el contexto sociocultural, económico, político, religioso de los Estados Unidos influyó en todas estas corrientes de pensamiento. Y estas corrientes de pensamiento dieron lugar a la teología de la prosperidad. Dijeron los evangélicos, no nos vamos a quedar atrás. Nosotros no nos vamos a quedar atrás, nosotros también vamos a crear nuestro propio sistema para prosperar. Nosotros también vamos a crear nuestro propio sistema para prosperar. Y tomaron de ahí los creadores de la teología de la prosperidad o del falso evangelio de la prosperidad. Este movimiento del nuevo pensamiento ganó fuerza en el siglo XIX. Estas corrientes, ya vamos a la teología de la prosperidad, dieron lugar a la teología o falso evangelio de la prosperidad. Este movimiento del nuevo pensamiento que ganó fuerza en el siglo XX llevó sus ideas a la teología de la prosperidad. ¿Qué llevó? ¿De dónde adquirieron muchas de las cosas que se enseñan en la teología de la prosperidad, en el evangelio de la prosperidad? Del movimiento del nuevo pensamiento. Para que veamos de dónde vienen las cosas que creemos, de dónde nos han traído lo que creemos. Es importante entenderlo porque nos mandan para el infierno y no lo sabemos. Creyendo que estamos bien, yendo a nuestra iglesia, tenemos que quitar todas las tradiciones de la religión tradicional, pero también todo lo que no sirve que nos trajeron los norteamericanos. Solo Cristo y la gracia y todas las sanas doctrinas. De resto es invento y cuento y mentira. Entonces, este movimiento del nuevo pensamiento ganó fuerza en el siglo XX y llevó sus ideas a la teología de la prosperidad. Fue influyendo a los cristianos. ¿Sí? La teología de la prosperidad que sostiene que la fe y el pensamiento positivo y la confesión de prosperidad pueden llevar al éxito financiero y a la salud. Y añado yo, confesar positivo, tener mente positiva, creer, pero sin tener en cuenta qué piensa Dios. Entonces, en resumen, el contexto económico del siglo XIX en los Estados Unidos, caracterizado por el crecimiento industrial, por la expansión territorial y las desigualdades económicas, influyeron en los movimientos y corrientes filosóficas y religiosas de la época. Estos movimientos reflejaban tanto la búsqueda de significado espiritual en un ambiente difícil y de mucho cambio, como la respuesta a los desafíos económicos, a la situación dura social que había, y les daba esperanza de un cambio o mejora personal, de un éxito personal pero individual. Entonces ese contexto económico, político y cultural de los Estados Unidos en el siglo XIX y XX creó un terreno fértil en la mente de la sociedad para el surgimiento de corrientes como el trascendentalismo, la metafísica, el mesmerismo. Estas corrientes a su vez influyeron en el desarrollo del nuevo pensamiento y eventualmente el nuevo pensamiento trajo a la luz la teología de la prosperidad, reflejando la búsqueda de una conexión más directa con lo divino y la creencia a la capacidad de que el individuo podía mejorar su realidad. Entonces, entendiendo una cosa de estas, podemos entender cuál es la mentalidad de la teología de la prosperidad. Es una mentalidad norteamericana impuesta a nosotros, una mentalidad de éxito personal, de individualismo, de mejora, sin tener en cuenta a Dios. Es decir, yo mejoro con el poder de mi mente, con mi fuerza, con mi pensamiento positivo. Entonces eso es una mentalidad que refuerza, que nos puede conectar en ciertos matices, ciertas verdades que vemos en la teología de la prosperidad. Bueno, ya el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, como así podemos decirle, ya conocido como teología de la prosperidad o movimiento de confesión positiva, tuvo sus raíces, como ya vimos, en el movimiento del nuevo pensamiento que surgió en el siglo XIX y XX en los Estados Unidos. Y ese movimiento del nuevo pensamiento combina ideas cristianas con filosóficas espirituales y metafísicas. Es decir, que hicieron los cristianos, dijeron, venga, todo el mundo, ¿qué les gusta a todo el mundo? ¿La metafísica? ¿Qué les gusta a todo el mundo? ¿El mesmerismo? ¿Qué les gusta a todo el mundo? ¿El trascendentalismo? Venga, mezclémoslo con la fe y así traemos más personas. Y le damos a las personas lo que ellos quieren, que es una mejora personal, un éxito individual, sin tener en cuenta a los demás. Hay que estar bien entretenido para no entender que todas las tradiciones paganas y satánicas que trajo la religión tradicional. Pero estas son más sutiles, porque son evangélicas. Si yo no lo estoy estudiando tan profundo, no es tanto por ustedes. Yo sé que ustedes me van a aceptar lo que yo les diga. Es porque un día me va a tocar explicarlo.
Y como los jefes siempre creen que saben más que los empleados, entonces el jefe se cree que por ser jefe sabe más que los subordinados. Y si le doy los argumentos y aún así no les gusta porque lo que quieren es crecer y tener gente, entonces a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Mire, yo le he contado a un hermano lo siguiente y se lo quiero contar a ustedes. Ese individualismo que creó en Estados Unidos las bases para que en la mentalidad social creciera el evangelio de la prosperidad, yo lo veo en nuestros países. La expansión económica y la mejora económica en Colombia y en otros países latinoamericanos ha traído un gran número de oportunidades, pero no para todos. Por ejemplo, como la petrolera. Trae oportunidades, pero por ahí de 9.000 o 15.000 personas que habitan en este pueblo tienen oportunidad de entrar a trabajar ahí unas 500, unas 1.000. Y esos son los reyes de la ciudad. Y todo el mundo quiere hacer algo. ¿Qué hago? Me azoto, oro, me subo a un poste de rodillas, voy caminando hasta el Monserrate de rodillas. ¿Qué hago? La gente quiere hacer algo, lo que sea espiritual o físico, para mejorar individualmente, pero individualmente. Y como decía la hermanita Adriana, la mentalidad positiva es buena, pero el problema es cuando la separan de Dios. No es lo mismo decir yo quiero el carro del vecino, yo quiero la casa del vecino, yo quiero el negocio del vecino, a decir yo puedo tener un optimismo, pero basado en la palabra de Dios. Y lo que pasa es que esa mentalidad, recuerden, esa mentalidad de estas corrientes filosóficas querían separar a la gente de las instituciones, decirle no tienes que hacerle caso a esas instituciones ortodoxas, tú puedes tener una experiencia personal individual, si tú mismo te concentras y pides. Entonces estaban separando a la gente de la doctrina. Yo en mi tiempo prediqué varios mensajes de confesión positiva, yo tengo unos mensajes de confesión positiva por ahí, pero recuerdo que aún en mi ignorancia yo decía, usted puede confesar positivo, pero puede confesar positivo la palabra de Dios. Yo decía, ¿sí me hago entender? En aquel tiempo, porque yo consideraba, decía, bueno, confesar positivo, usted puede confesar positivo y se le da lo que usted quiera. Bueno, yo quiero que a tal hermano que me cae mal, que le caiga un problema, o que tal se enferme, o yo quiero la casa o el carro de tal hermano. No, cuando usted confiesa positivo, confiesa la palabra de Dios, usted está confesando la voluntad de Dios. Usted no debe ser pesimista. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. La Biblia habla del corazón que siempre está afligido y que siempre está pensando que algo mal le va a venir, que la palabra tiene poder, pero cuando uno la independiza de la voluntad de Dios y piensa que uno solo se puede sentar a confesar, a pensar positivo y a obtener las cosas sin entender cuál es la voluntad de Dios y sin estar dirigido por Dios, ese es el problema que se crea. Y la hermanita lo dijo bien claro ahorita. Cuente, cuando hablemos del evangelio de la prosperidad, vamos a poder reconocer dentro del evangelio de la prosperidad cómo torcieron esas verdades bíblicas. Claro, ¿es bíblico o no es bíblico aportar para la obra de Dios, ya sea con diezmos, ofrendas o de cualquier manera? Es bíblico, pero en la teología de la prosperidad exagera y enfatiza eso sin tener en cuenta las otras cosas. La Biblia no nos dice que Dios va a estar con nosotros, que nos va a dar la victoria, no quiere también nuestro éxito personal y nuestra salud, claro, pero ellos hacen tanto énfasis en eso que obvian puntos como el sufrimiento, como el dolor, como la obediencia, como la voluntad de Dios. Y no solo eso, como obvian ese sufrimiento, Jesús dijo, cargue la cruz y sígame, ese hacer fuerza para poder vivir en la voluntad de Dios, entonces ellos quitan el factor Dios y dicen, usted lo puede hacer por usted mismo, confiese positivo, declare, tenga optimismo y usted va a poder mejorar su ambiente. Olvídese de lo que las iglesias le quieran enseñar, no hace falta que dependa de ellos, usted lo puede hacer por usted mismo. Es la idea de lo que les quiero llevar yo, de lo que hizo el movimiento del nuevo pensamiento y cómo influyó a los creyentes de esa época, a los cristianos, al evangelio de la prosperidad. Porque la semana pasada hablamos de cuáles eran los puntos, ¿sí? ¿Qué era el evangelio de la prosperidad y qué premisas tenía? ¿Qué postulados tenía? Hoy vimos cómo el ambiente político, económico, religioso, cultural de Estados Unidos dio o propició, fue terreno fértil para el surgimiento de corrientes como la metafísica, el mesmerismo, el trascendentalismo, y todo esto para que se formara un movimiento más fuerte como el del nuevo pensamiento. Y como ese movimiento del nuevo pensamiento influyó a la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, de tal manera que muchas de las cosas que enseñan los predicadores de la prosperidad, muchos de los principios que defienden los predicadores de la prosperidad, los podemos reconocer en esas corrientes filosóficas, en el nuevo pensamiento. Amén. Eso es lo que quiero. Tal vez más adelante veamos los principales exponentes de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos, ya como E.W. Kenyon, como algunos los ha oído, como Kenny Hagin, el llamado padre del
de la confesión positiva, líderes televangelistas como Oral Roberts, Kenny Copeland, Benny Hinn y otros que influyeron en la propagación del Evangelio de la Prosperidad. Y también vamos a estudiar más adelante por qué era falso. Vimos qué era, qué decía y hemos visto algunas cosas, pero vamos a ver más adelante por qué es falso. Todo esto tiene que ver con la situación de cómo una tradición, un ambiente socioeconómico, algo que vino desde el pasado, que nos enseñaron, puede estar presente en nuestra fe y no ser correcto. ¿Nos va a quitar la salvación? No sé. No nos vamos a ir para el cielo porque nos hayan enseñado la teología de la prosperidad. ¿No se van a ir para el cielo los demás cristianos? No sé. Pero nosotros tenemos el deber de estudiarlo, aprenderlo y mostrarlo a los demás. A mí me queda más difícil porque se lo tengo que mostrar a mis líderes. Entonces lo vamos a hacer con la idea de que nuestra fe cada día sea más centrada en la sana doctrina y no en los cuentos y las fábulas de vieja y en las mentiras que nos puedan haber traído de cualquier cultura, ya sea del contexto católico, ya sea del contexto judío, ya sea del contexto evangélico norteamericano, del que sea. Lo que no sea sana doctrina, nosotros lo vamos a quitar y vamos a aprender la sana doctrina, ¿sí? La verdad de Dios. Le agradezco a todos los que intervinieron porque fue excelente las intervenciones y me sirvieron para plantear lo que ustedes dijeron, me sirvieron de base para plantear nuevas cosas que no había tenido en cuenta y para ampliar en la mentalidad de todos nosotros y preparar nuestra mente para cuando aprendamos más sobre por qué es falso el Evangelio de la Prosperidad, con el objetivo de entender y comprender cuál es el verdadero Evangelio. ¿Se acuerda? Que Pablo dijo, cualquiera que los predique otro Evangelio sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir anatema? Maldito. Quiere decir que hay otros evangelios que no son. Pablo dijo, cualquiera que les predique otro evangelio, sea un ángel del cielo, como en el caso de los mormones, o sea el que sea anatema. Entonces Pablo quería que entendiéramos, que nos mantuviéramos en el verdadero evangelio, en el evangelio de Jesucristo, el Mashiach, el Mesías, que murió por nuestros pecados para perdonar nuestra maldad, para que pudiéramos tener eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y tenga vida eterna. Si Dios quiere darnos prosperidad terrenal o no, ya Dios sabrá, porque créame, es más difícil tener prosperidad material que no tenerla. Las personas, en la medida de lo que estén oiga esto, usted lo va a poder experimentar, las personas en la medida de que estén mejor económicamente van a pasar pruebas superiores de fe. Hay gente que dijera, ay, yo quisiera la casa del hermano, yo quisiera el carro del hermano, yo quisiera la bendición que tiene el hermano. ¿Quisieras tú pasar por el problema que pasó el hermano y se mantiene en la fe? ¿Quisieras tú pasar por lo difícil o lo duro que pasó la hermana y se mantiene en la fe? Hay gente que dicen, una ilustración que yo vi una vez, que alguien venía con una cruz grande de madera y vio a otro, un pastor, un líder, un hermano, con una cruz pequeñita. Y dice, ay, Señor, ¿por qué a mí esta cruz tan grande y mira el otro con una cruz pequeña? Dice, Señor, ¿quiere que te la cambie? Sí. Y se las cambió. Cuando cogió la cruz, era de plomo. Hay gente que tiene prosperidad, pero le ha preguntado a usted qué ha tenido que pasar tan difícil, duro, y aún permanecer en la fe, sin apartarse. No. Dijo alguien, por cada 100 hombres que saben ser, hombres y mujeres en sentido genérico, por cada 100 personas que saben ser fieles en la adversidad, solo uno lo sabe ser en la prosperidad. Cuando estamos todos llevados, todos somos creyentes, Señor, dame, Señor, dame. Cuando la gente está bien, el 90% se aparta. Lo vimos en Cuba, les puedo decir. En Cuba la iglesia era llena del Espíritu Santo, milagros, la gente al suelo, Rambo saca la bazuca, lleva la chiva, echaba, raja la rama seca, usa la manga corta, bendición, y todo el mundo al suelo y reciba, y pastores entregados en bicicleta, en cicla, no sé cuántos kilómetros a predicar y sirviendo a Dios en hambre y necesidad. La mayoría de esos pastores se fueron para los Estados Unidos. Ninguno está pastoreando. Entonces, lo he podido ver, por cada 100 hombres que saben ser fieles en la adversidad, solo uno lo sabe ser en la prosperidad. Si Dios nos da prosperidad, que sepa que la podemos aguantar. Como dice el versículo en Proverbios 30, Señor, 2 cosas te he pedido, dámelas antes que muera. No me des ni demasiado que olvide tu nombre, ni poco que tenga que robar. Dame lo que me basta. ¿Qué le basta a usted? ¿A usted le basta con mucho, aún no se aparta? Entonces Dios le da mucho. Con mucho sigue siendo humilde y buscando de Dios, entonces Dios le da mucho.
pero si con poquito se vuelve patán y egoísta y malo, hay gente que nada más uno lo pone a dirigir una fila, a cargar las sillas y empiezan a ser pedantes con los demás. Hay gente que uno lo pone a una bobada y ya empiezan a maltratar. ¿Cómo será si le pusieran algo grande? Entonces, Dios puede dirigir nuestras vidas, llevarnos a la prosperidad o llevarnos por una vida agradable. Yo no tengo que tener ni el carro ni la casa del hermano para vivir bien. Yo tengo que estar contento con lo que Dios me dé. Entonces, eso es lo que vamos a entender, que hace dañino la teología de la prosperidad. Que la teología de la prosperidad prepara a la gente para ser codiciosa y solo le hace énfasis en el bienestar personal y en la mejora personal individualista, y para eso puede usar métodos personales que no tengan que ver con los de la iglesia. Métodos personales como la meditación o el pensamiento positivo, pero sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, imagínense, yo puedo confesar 300.000 veces que voy a tener un carro, ese carro va a ser mío, yo lo visualizo, y Dios sabe que soy un loco manejando. Entonces Dios me va a dar el carro para que me mate, ¿sí me hago entender? O me va a dar el trabajo en la petrolera para que me aparte. ¿Cuántos hermanos, pastor, ore, que mire, que me salió la incapacidad, que estoy enfermo y sin eso no me da el trabajo? Ore, y cuando oramos no vinieron más nunca. Cuente. Así es, sanó a 10 y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 10? Entonces todo eso lo vamos a ver. Hoy vimos las bases, vimos cómo se formó, cuál era la mentalidad norteamericana. Es decir, en otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad tiene mentalidad norteamericana. El Evangelio de la Prosperidad tiene mentalidad, raíces de egoísmo, de individualismo, de conquista, de progreso. Dios me dijo que voy a prosperar y que voy a conquistar y que voy a tener éxito individual, pase por encima del que pase. Esa es la mentalidad norteamericana. Por eso el latino que se va para allá va de esclavo, va a trabajar como esclavo por un tiempo. Después ya es un esclavo mejor pagado.